Vamos a hablar de miedo y de la importancia que tiene para nuestra vida todo lo que tenga que ver referido al miedo. Es increíble cómo tomamos decisiones en base a nuestro miedo o a nuestro amor. Y por ahí no nos creemos que lo estamos haciendo desde ese lado. Pero el miedo es una herramienta muy poderosa para la supervivencia y para nuestro cerebro primitivo que nos dice que hay que huir porque es nuestro mecanismo de defensa. Pero a su vez, hoy en día hay muchas herramientas que nos están haciendo que estemos en modo supervivencia y con miedo, porque claramente sentimos que la vida que llevamos es muy ajetreada y todo nos mantiene alerta. Todo nos genera cortisol, nos genera estrés y hace que vivamos siempre aceleradas. Entonces, creo mucho en la importancia de trabajar el miedo como herramienta, como emoción, hay que trabajarlo para ir más allá de nosotras y poder tomar decisiones que de alguna manera nos inviten a tener una mejor vida. Que no sea siempre desde tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de decir las cosas, tengo miedo de hablar con una persona y decirle cómo me siento. Por ahí tenemos mucho miedo de tener conversaciones difíciles por cómo va a reaccionar la otra persona. Y en sesiones se ve mucho el tema de la validación de tus sentimientos propios. O sea, es re importante y es muy válido que tengas miedo de hablar con la otra persona porque claramente no sabes cómo va a reaccionar. Pero vos tenés que priorizar tus sentimientos, priorizar cómo querés construir tus vínculos y que supere el miedo, las ganas de decir yo puedo tener esta conversación y aún así tener un mejor vínculo con esa persona. A lo largo del tiempo me ha pasado de tener 3 conversaciones difíciles en serio, que ha sido una con mi novio, una con una amiga y una a la hora de renunciar. Y siempre la emocionalidad que acompaña es agitación, es transpiración, pensamientos rumiantes referidos a qué difícil o cómo se puede llegar a tomar la otra persona esto. Pero bueno, la realidad es que siempre se trabaja la herramienta en sesión para poder hablarlo previamente. Obviamente uno siempre toma en aristas que puede llegar a pensar o decirte la otra persona, pero la realidad es que uno no lo sabe. Nunca vas a saber exactamente cómo puede llegar a reaccionar la otra persona, pero sí estar preparada y tener herramientas como para saber cómo puede llegar a ser esa reacción. Y la realidad es que en la vida nos va a pasar que va a haber muchos enfrentamientos que aún con miedo lo vamos a tener que hacer. Y siempre está bueno que sea desde la construcción de una misma y poder superar esos miedos. Me pasa que yo generalmente tengo una lista anotada que siempre hago mucho hincapié eso, que de los miedos que he superado, porque me pasó que siempre se hicieron muy presentes. O sea, fue como yo tengo este miedo, lo presento de alguna manera a lo quiero superar. Porque, por ejemplo, tuve mucho miedo a aprender a manejar. Fue un miedo que no sé si me paralizó, pero sí se hizo muy extenso. O sea, estuve como 10 años entre idas y venidas de aprender a manejar. Yo creo que más allá de la independencia que me genera que me generaba en ese momento y que me genera ahora decir manejo, es esa sensación de orgullo propio, de qué hermoso y qué lindo que es aprender a manejar y hacerlo por una misma. Porque en su momento fue como bueno, capaz no todas las personas nacieron para manejar, lo cual es cierto, no todas las personas manejan y estaba súper válido, pero yo sí quería, o sea, era algo que yo quería hacer, pero en un momento fue porque no vivía en una ciudad que necesitara manejar, en otro momento fue no tengo auto, en otro momento fue otra excusa, que tiene que ver excusa y también tiene que ver con que la realidad era otra. Entonces, en el momento que se presenta la oportunidad, uno tiene que de alguna manera trabajar eso, porque hay muchas veces que no tanto lo mecánico como aprender a manejar, sino largarse a manejar era lo complicado. Entonces fue como de que dije, no, me lo voy a proponer. Y siempre creo que cuando son miedos así más específicos, es un trabajo de un miedo a la vez.
porque la realidad es que si vas a enfocarte en un montón de aristas a la vez, va a ser complicado, te vas a abrumar y justamente el cerebro eso es lo que por ahí más lo frena a la hora de encarar una situación. Bueno, la realidad es que hoy por hoy manejo y ya lo vivo con la cotidianidad de la actividad, digamos. En su momento claramente tuve que aprender de procesos, al principio era mecánica de dar vueltas a la manzana, durante un montón de tiempo, pero claramente la práctica hace el maestro. Entonces eso fue lo que me fue dando confianza y hoy por hoy manejo y me siento muy segura haciéndolo. Otro miedo que me pasó también, que este miedo para mí es muy importante, es el tema de que yo le tenía mucho miedo a los perros. Pero un miedo impresionante y de una edad muy chica, desde los 8 años, creo, por lo menos que me acuerdo, hasta los 23 años, que fue necesario aprender a no tenerle miedo a los perros, porque la realidad es que hay tantos perros que era como todo el tiempo salir a comprar y tener que cruzarme cuadra porque había un perro, volver a cruzarme cuadra porque había otro perro, dar vueltas a la manzana, o sea, la logística era mala y a su vez que claramente todas las personas que yo iba y visitaba tenían perros. Entonces es como que uno necesita de alguna manera, hay miedos que tienen más necesidad y más urgencia que otros, por así decirlo. Pero sinceramente después fue lo mejor que me pasó. Ahora, hoy por hoy, amo a los perros, me fascinan, me parecen los seres más hermosos y de corazón más puro que hay. Entonces como que también tiene que ver eso. O sea, yo obviamente cuando me planteé no tenerle miedo a los perros no fue porque iban a ser los seres más puros y hermosos del mundo, porque eso no lo sabía, porque yo les tenía miedo, pero sí en el sentido de cómo el miedo de alguna manera después se transforma en algo tan hermoso, porque hoy por hoy los amo los perros. Entonces también es como una invitación desde ese otro lado. O sea, no sé cuáles serán tus miedos, pero de alguna manera sentir esa sensación después de hoy abrazar un perro y decir qué hermoso haber superado este miedo fue y es increíble. Otra realidad que también me pareció muy difícil, que tiene que ver también con las conversaciones difíciles, pero que la decisión y el miedo lo tuve yo, fue el tema de cambiarme de facultad. Yo estaba estudiando contador público hace unos años y me cambié de la universidad pública a la privada por cuestiones de logística, por cuestiones de pandemia, por un montón de razones. Y la decisión no me costó tanto tomarla, pero sí por ahí comunicarla a mis padres, más allá de que no iban a hacer ningún comentario porque la decisión era mía y todo lo que conllevaba dependía de mí. Pero es esa sensación de decepción, de dolor y todo eso que te da ese miedo de comunicar las cosas. Pero la realidad es que siempre pienso que tiene que ver con la vida de uno y uno puede ser que a la otra persona le cueste aceptar las decisiones que toma uno, pero tu vida es tuya y lo tenés que hacer desde tu amor hacia vos mismo, y es una decisión que vas a llevar todo el resto de tu vida y que vos la tenés que llevar. Entonces, por más de que a las otras personas les cueste aceptarlo, tiene que ser algo tuyo y propio y de sentirte muy bien con esa decisión. En el momento que le hice, que tomé la decisión, se los tiré de una y la verdad que nada, o sea, no, tampoco fue una super reacción. Yo fue más lo que hice en mi imaginativo de pensar, wow, qué pensarán o qué dirán, pero la realidad fue otra. O sea, me sentí bastante apoyada, bastante querida y siempre diciéndoles que lo hacía desde mi lugar, desde mi razón, de que la decisión estaba tomada a conciencia. Por ahí también tiene que ver eso. Hay muchas personas que sienten que uno toma decisiones a la ligera y sobre todo impulsivas o sin pensar en las consecuencias, y la realidad es otra, que uno las hace con todo el cariño y todo el amor hacia uno mismo y sentirse mejor con esa decisión. Y la realidad es que hoy por hoy fue la mejor decisión, se los digo. Entonces, les invito de alguna manera a trabajar sus miedos, a pensar cómo se sienten con respecto a ellos, si hay algún miedo que las está paralizando y es difícil, o sea, hay acompañamientos, obviamente también si el miedo es muy profundo y traumático, eso se ve con psicólogos, con coach, se puede ver otro tema relacionado a los miedos y al acompañamiento diario y de hábitos con respecto a eso. Y me encanta ayudar y acompañar y sobre todo
una parte muy importante de mis miedos fue empezar a subir contenido y que lo estoy haciendo, más allá de todos los mambos mentales que uno puede llegar a tener con respecto a que la gente que te ve, que te conoce. Nada, la verdad que me siento bastante contenta, por más de que capaz no genere tanto como uno cree, porque por ahí uno en su cabeza se magnifica todo, y hoy por hoy me está contestando mucha gente que me conoce y me quiere, y gracias si sos una de esas personas. Pero nada, las invito a reflexionar acerca de eso, a animarse y a buscar toda la ayuda posible.